inicio diciéndoles que les dejé 2 hojas. Una hoja es de la clase, la otra es una lista casi lo que hemos visto conmigo en la escuela dominical hace como 3 años para acá. Sin embargo, algunas me faltan, algunas clases me faltan. El propósito es de que ustedes, por favor, me escriban, ya sea una palomita o subrayen las clases que más les han interesado o que más les gustan, porque yo voy a tomar en cuenta para ver cuáles incluso repetimos, porque a veces es necesario volverlas a dar. Por ejemplo, si demos el Día del Señor hace 2 o 3 años, me gustaría hacerlo nuevamente por aquellos que son nuevos y por refrescar también la memoria, porque es importante. No que no haya otras clases, sino que considero que algunas de esas clases es necesario repasarlas 2 o 3 veces en 2 o 3 años. Pienso que es importante hacerlo. Sin embargo, es un sondeo muy particular, muy personal que quiero hacer. Gracias. Empezamos con la clase de hoy. Es algo que es necesario. Nosotros somos cristianos y queremos llevar una vida cristiana. Nosotros queremos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros y eso queremos estudiarlo. Queremos comprender cómo quiere Dios que actuemos. Hay cosas que hacemos con un convencimiento, hay otras cosas que no nos convencen y no sabemos cuáles son a veces las correctas. Esta clase o este tema de vida cristiana comprende muchas clases, pueden ser 4 o 6 clases. Sin embargo, vamos a la raíz y de ahí vamos a ver lo que surge en las semanas consecuentes. Primero que nada, quisiera que viéramos este aspecto de la vida cristiana. ¿Cómo es nuestra fe? ¿De dónde deriva nuestra fe? Y a partir de ahí ver cómo vamos a vivir. Bien, leemos conmigo, por favor. Les invito a que vean ahí en su hoja. Puse el versículo los 3 versículos de Filipenses 2, de 9 al 11, y dice así, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos está diciendo que el nombre de Jesús es el que ha sido levantado, que no hay otro nombre. Nos está diciendo que Dios quiso ese nombre. Entonces, nosotros, ¿a quién debemos adorar? A Jesús. Reconocer como Dios a Jesús. Ese es el centro de nuestra clase. Pero vamos a explicarlo un poco más. Esta clase la di hace como 5 años o 4 años creo. Y como les decía, es importante que algunas las repasemos porque nos van a confirmar cosas. Y algunos de ustedes tal vez no estuvieron en esta clase. Entonces, no es redundante, es necesario. Y dice así, vivir a la manera de Cristo es un propósito real en los creyentes, motivados e inspirados por el Espíritu Santo. Comprendemos cada día la misión monumental de seguir los pasos de Jesús y de imitarle. En realidad se trata de un reto imposible, pero es necesario que nos esforcemos para lograr los mejores resultados posibles. ¿Sí quedó claro? No dije nada fuera de lo que dice la Biblia. Imitar a Cristo en su totalidad es un reto imposible, ¿verdad? No podemos. Él no tenía pecado, nosotros sí. Entonces no podemos hacer lo que. Sin embargo, se nos requiere que hagamos el mayor esfuerzo y que logremos lo más que podamos. Esa es nuestra intención. En eso consiste la vida cristiana. Dice así, los cristianos difieren en el concepto de lo que es una auténtica vida cristiana. Así encontramos que hay grupos de religiosos, como la mayoría, y otros más bien pragmáticos, pero ambos convencidos de estar actuando de manera correcta. Sí, es decir, los religiosos, que somos la gran mayoría, o sea, nos queremos apegar a algo, en este caso nos apegamos a la Biblia, pero la queremos seguir al pie de la letra, entonces nos volvemos religiosos, somos como siguiendo un instructivo, que es lo que pasó en los judíos, ¿verdad? Los judíos hicieron así, seguían el instructivo y se basaban en el instructivo y no sentían la guianza del Espíritu Santo. Nosotros sí podemos porque lo tenemos en nosotros, pero tenemos que aprender. Lo primero que hacemos es apegarnos a las reglas, cuidarlas y además observamos quién no las cumple. Eso es nuestra religiosidad.
Bien, por otro lado están los pragmáticos, y los pragmáticos, que también nosotros tendemos a veces de ir de uno a otro de los costados, de los extremos. Los pragmáticos dicen, bueno, no necesito cumplir tantas cosas, ya soy de Dios y no necesito cumplirlas. Entonces el contraste entre las dos maneras de ser es muy grande. Uno dice, es que tengo que cumplir muchas reglas, y el otro dice, no, no las necesito. Esas son las dos diferentes actitudes. Las vamos a estudiar en las semanas consecuentes, pero primero vamos a ver cómo podemos al menos definir qué es el cristianismo y a quién seguir y a quién no seguir. Y dice así, en un propósito de despejar ciertas dudas o de esclarecer algunos delicados puntos del cristianismo, veremos cómo es que la Biblia nos muestra la real manera de seguir a Jesús. ¿Cuáles son nuestras obligaciones al asumir nuestra fe? ¿Y cuáles aspectos no son relevantes, indispensables, o incluso las prácticas y entendimientos que son contrarios a las Escrituras? Vamos con esto a tratar de tener un amplio entendimiento de qué quiere Dios y qué no quiere de nosotros. Como primer paso debemos distinguir particularmente lo que hace diferente al cristiano de otras creencias. Vamos a ver qué nos distingue. Existen similitudes entre diferentes religiones y hay puntos también que parecen no contradecir una a la otra. Es muy importante que revisemos siempre que lo que profesamos no contradiga a los evangelios, ya que nos pueden confundir llegando a pensar que somos afines a otras creencias. Quiero comentarlo y quiero opiniones de ustedes. ¿Se han encontrado dialogando con un judío? No, muy pocos. ¿Nadie se ha encontrado con un judío? ¿Para nada? ¿Solo en la tele? ¿En las películas? ¿No? ¿La lista de Schindler? Sí, 1 o 2 nada más. ¿Alguien ha hablado con algún musulmán? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿no salen de Cabo nunca a la esquina? ¿No han ido a la marina? ¿No conocen a ningún extranjero? Solamente mexicanos católicos o cristianos protestantes. Bueno, no han hablado con nadie que les diga, bueno, pero hay un solo Dios. Pero hay un solo Dios. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ese es el punto. A veces conoce uno a alguien y es excelente persona y nos cae muy bien, y uno empieza a sondear o se da uno cuenta que es judío o que es musulmán y tiene una gran voluntad de respetar a todo mundo y es tan amable y dices, mira, qué buen ejemplo, qué buena persona, y es musulmán. Entonces, tal vez no está tan mal. Tal vez ser musulmán no está mal. Tal vez Dios quiere que él sea musulmán y que yo sea cristiano y que a lo mejor yo vea un poquito de qué se trata el Islam y tal vez no está mal ser musulmán. O tal vez el judío tiene razón, porque primero fue el pueblo judío y después fue el pueblo gentil. Tal vez ellos están en lo correcto, a fin de cuentas es el pueblo de Dios. ¿Qué sienten ustedes cuando hablan no han hablado con un judío? Caramba. Bien, ¿han asistido o han visto por televisión alguna predicación de un judío? Sí, 2, 3, 4, no más. Vino aquí hace poco, hace tal vez un par de años, una persona hablando de escatología, y la persona era judía. Déjenme ver si es esto, sí. La persona era judía y entonces, nada más por el hecho de ser judía impactaba y todo el mundo decía, debe ser verdad lo que nos está enseñando. Él nació en Israel. Es que él es judío, debe saber lo que dice en la Biblia. Y además hablaba en hebreo. No, pues él debe ser una autoridad de Dios. Y entonces nos impacta y le creemos. Y decimos, no, lo que él dice debe ser totalmente cierto porque él es del pueblo de Dios. Y además habla de Jehová. Pues, bueno, pues debe tener razón. Los testigos de Jehová, ¿conocen algún testigo de Jehová? Se lo estoy poniendo más fácil cada vez, ¿sí? ¿Tendrán o no tendrán razón? Hablan de la Biblia y hablan de Jehová, deben de tener razón. No, no tienen razón. Bien, pues tenemos que ver por qué no tienen razón.
Y vamos a estudiar un poquito esto. Hace mucho de la clase de una manera más convencional, pero quiero extenderme un poco más. Dice, primero veremos las tres importantes